Vamos a grabar. Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando ya, que luego hay muchas cosas que hacer y venga, vamos a presentar aquí, compartir. Vale, y aquí vamos. Vale. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí en este webinar. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la tecnología. Sabéis que cada vez está más presente y la tenemos que incluir dentro de nuestro negocio, de nuestra empresa. Hoy tenemos con nosotros en el webinar a Carlos Rodas, responsable de ACEP. Bienvenido, Carlos. Gracias, buenos días. Buenos días. Y tenemos a Rafael Izquierdo, que también nos trae una tecnología que seguramente ya conocéis, que también es el Wibi, o sea, V-Visión, perdona. Buenos Buenos días a días, todos. buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, se nos ha descubierto una persona, menos mal. Bueno, vamos a empezar con este webinar. Y hoy quiero incluir la parte comercial porque realmente vosotros sois optometristas, os apasiona la optometría, siempre os estáis formando, conozco a muchos que os formáis, pero también tenéis que tener en cuenta la parte comercial, que es la parte que vamos a traer con ACEP, con Carlos, y la parte también que os ayuda dentro del gabinete a ser más profesionales con V-Visión, con Rafa, ¿vale? Entonces, dentro de la óptica tenéis un ámbito muy importante que es la parte comercial, que yo como consultora estratégica y comercial muchas veces cuando trabajo con vosotros pues veo que os hace falta esos protocolos o incluir esos, esas estrategias dentro de esa área más comercial que os ayudarían a vender mucho más. Y ahora nos lo va a decir Carlos, porque hoy en día el cliente cada vez quiere ser más veces atendido por tecnología. O sea, la experiencia de cliente que tú le reportas al cliente al final no es solamente que le trates bien, sino que tenga una experiencia wow, que cuando se vaya diga, esto no me lo han hecho en ningún sitio, o estas medidas que me han hecho aquí no son las que me han hecho siempre. Que tengan esa experiencia wow, como yo digo, importante en ese viaje del cliente. Y eso hay que incluirlo dentro de los protocolos, hay que incluirlo dentro de la estrategia y además que todo el equipo sepa cómo trabajar con esos equipos, o sea, con esa tecnología. Porque muchas veces me encuentro columnas llenas de polvo, aparatos llenos de polvo, DICOP ahí que no lo utilizan. Y eso es porque a lo mejor un miembro del equipo sí que lo utiliza, pero no se ha dado una formación al uso a todo el equipo o lo han incluido dentro de esa estrategia de negocio. Y luego os tenéis que preguntar, o sea, ¿cómo sentís vosotros, o sea, experiencia que le ofrecéis vosotros a vuestro cliente con tecnología y con inteligencia artificial? O sea, ¿qué tenéis dentro del negocio con esta tecnología o si habéis incluido IA dentro del negocio? Porque ambos nos van a presentar sus proyectos y tienen incorporada pues esa tecnología y esa IA.
Así que, Carlos, cuando tú quieras, nos va a presentar eh, ACEP. De acuerdo. Creo que ya puedes. Voy a compartir la pantalla. Dame un minuto. Ah, ¿qué pasó? No sale la... ¿Puedes? Dame un minuto, perdona, que lo veíamos hace un momento, pero ahora vamos a tenerla. Creo que ahora sí. Vale, ahora sí. Porque se te ha quedado en la otra pantalla. Oh, vale, a ver. ¿Lo veis ahora? No, se ha ido a la otra pantalla. Vale, perdón por este impasse. A ver. Bueno, tengo que, creo que cancelar porque no puedo salir de aquí. ¿Puedes cancelar compartir pantalla, perdón? Bueno, Sí, bueno, tienes que dejar de compartir tú, le tienes que dar abajo dejar de compartir y vuelves a compartir. De todas maneras, la presentación creo que la tengo yo aquí. sí, ¿ahora lo veis? No, Sí, ahora dale a presentación vale. Bueno, y ya la está bien, ¿no? tienes. De acuerdo. Bueno, disculpen por el impasse. Yo soy Carlos Rodas, soy representante de la empresa ACEP. La empresa es una empresa francesa, lleva más de 30 años desarrollando tecnología para ópticos y optometristas y tiene diferentes herramientas para los ópticos y optometristas de todo el mundo. Trabajamos con tecnología de punta y actualmente tenemos una tecnología que está revolucionando el mercado, la experiencia del cliente, la experiencia de compra y también la toma de medidas. Hoy les voy a presentar el producto Smart AI. Es una aplicación que funciona en un iPad y sirve para hacer una toma de medidas. Esta toma de medidas, voy a cambiar de pantalla. Vale. ¿Qué es Smart AI? Voy a dejar de... Dame un minuto. Vale, ¿qué es Smart AI? Smart AI es una solución innovadora que está diseñada para el sector óptico, que integra inteligencia artificial avanzada con tecnologías de visión digital creada para optimizar el proceso de toma de medidas y personalización de lentes y monturas. Las mediciones digitales garantizan que los lentes se fabriquen perfectamente centrados respecto al eje visual del paciente. En pocos segundos con esta aplicación podemos tener distancias nasopupilares, alturas de montaje, visión total en visión de lejos y visión de cerca, los insets personalizados para los lentes progresivos y parámetros faciales como ángulo pantoscópico, distancia de vértice, curvatura, entre otros. Voy a cambiar la pantalla. Vale. Para hablar de las propiedades esenciales dentro de las mediciones. Las mediciones automáticas es un proceso que ahorra tiempo tanto al profesional como al paciente, optimizando el flujo del trabajo en el gabinete o laboratorio. Ofrece mayor comodidad para el paciente. Tan solo el paciente necesita tener una mirada con muy pocos segundos al iPad y el sistema nos va a entregar todos los resultados. Es un proceso no invasivo y de medición por pocos segundos. La aplicación hace más de 40 fotografías en menos de 10 segundos y obtendremos todos los resultados. Con este equipo, la reducción del error humano se, se eligera mucho de la manera digital. Se eliminan errores comunes que normalmente se cometen con el método manual, ¿no? Como el paralaje, la alineación deficiente, entre muchos otros que pueden ocurrir. Los dispositivos digitales ofrecen una experiencia más natural, rápida y sin contacto físico. Para hablar de los resultados, los resultados son consistentes porque la aplicación registra y almacena todos los datos de cada medición. Como ven en pantalla,
pueden verificar mediciones anteriores, obteniéndolos en una biblioteca, en una galería, y comparar resultados, documentar la evolución del paciente o su adaptación de las lentes. Además, la aplicación Smart AI ofrece precisión en distancia pupilar de 0,21 milímetros en visión de cerca, asegurando resultados confiables y repetibles, y hasta el momento son los más fiables del mercado. Carlos, Sí, disculpa. Entonces, Smart Mirror, a diferencia, porque a mí me preguntan habitualmente, porque cuando yo trabajo con ellos, la parte pues de experiencia de cliente, de viaje del cliente, siempre les digo que esto del rotulador es algo que tienen integrado, pero que ya como que necesitarían tener un dispositivo digital, o bien la tablet, o bien una columna. Pero sí que hay mucha confusión a veces respecto a las medidas que toman. O sea, a mí me gustaría que dejaras muy claro que, a diferencia de otros, sí que hace, o sea, no es simplemente una fotografía que luego tú vas a tener que sentar al cliente y tomarle la medida con su rotulador, sino que con esto ya pueden pedir las lentes, ya les da esa fiabilidad para pedir esas lentes, porque al final lo tenemos que llevar a la practicidad del día a día y de la experiencia de cliente. O sea, siempre vas a vender una lente de alta gama mucho mejor con un dispositivo digital que con tu argumentario y lo que tú le estás diciendo. Al final, la lente es algo, digamos, intangible, entre comillas, y tienes que argumentarlo. Pero sí que hay una confusión en el sector en general, es decir, pues quiero ahora comprarme una columna, pero bueno, son todas iguales, hay una diferencia en medidas. Quiero que nos aclares esto porque yo percibo esa confusión. sí, 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 sí. Haciendo un resumen de esta primera parte, lo que les he comentado son las propiedades directas que tiene una aplicación digital a la hora de hacer una toma de medidas, dejando de lado ya el bolígrafo, los rotuladores, porque esto nos va a representar muchos problemas a la hora de hacer una toma de medidas. Incluso muchos optometristas, cuando pasan del sistema manual al sistema digital, muchas de las medidas incluso no coinciden, porque están habituados a otro sistema, a otro método, pero que estos no es que estén mal hechos, sino que no corresponden al detalle personalizado que la digitalización nos ofrece. En este caso, incluso este último software, la precisión que nos da incluso es muy, muy alta, como les mencioné, para visión de cerca de 0,21 milímetros, porque incluso lo hace el robot, ya no lo hace el humano que tiene que señalar la pupila ni las alturas del boxing, lo hace el propio robot. Entonces, de alguna manera, con toda esta evolución de la tecnología, es un poco dejar que nos ayude a mejorar los resultados de cada paciente, dejando de lado y respetando que cada uno tiene su método y que puede continuar haciéndolo con el bolígrafo o con el rotulador y puede tomarse las medidas que desee, pero este sistema vamos a decir que tienen los días contados. El gran Carlos, sí, me preguntan en el chat, Francisco Martínez Sabido, ¿cómo soluciona el pulso el optometrista que sostiene el iPad y la diferencia entre el paciente y el optometrista? O sea, el iPad, tú lo puedes posicionar en algún sitio. ¿Cómo lo hacéis esto? sí, existen dos formas. El primero y el más importante, la aplicación al coger con ambas manos, al coger con ambas manos un iPad, la propia aplicación va a hacer correcciones del paralaje. Pero si nosotros, el óptico tiende a que pueda moverse mucho, como vemos aquí en este lado tenemos también una columna que es más precisa, es rígida, es de metal, en donde se puede posicionar la tablet
y desde ahí simplemente hacer el clic para que tome la En foto. ese soporte, en esa columna, tú lo posicionas y ya Correcto. está. Como ven aquí, está la Sí, tabla. sí, sí. Entonces, es de esta manera que aún de esta manera se puede conseguir mejor posición para hacer la toma de medidas. Pero simplemente es cuestión de entrenamiento. Es cuestión de entrenamiento. ¿Alguna pregunta más que tenga? No. Vale. Voy a continuar con el tema de la aplicación. La aplicación no solo desarrolla el tema de toma de medidas, también ofrece simulaciones que son de gran ventaja. Visualizaciones en situaciones de reales en 3D. Las simulaciones permiten mostrar de forma gráfica e interactiva cómo los errores de medidas pueden afectar al resultado final, como un lente descentrado o una visión borrosa. De esta forma, los clientes comprenden mejor la relación entre la teoría y la práctica. Las comparaciones instantáneas en el entorno digital ayudan a comprender tanto al cliente como al paciente para ver qué campos se van a ver y qué campos no van a ver, que es muy difícil explicar a la hora de tener los tapetes o los dibujos que se hacen en un folio. O sea, hace la simulación instantánea en, en el iPad de ¿Sí? la B. Como ven en la pantalla, existen la simulación que se pueden hacer incluso comparaciones entre un tipo de lente superior y uno básico. ¿Qué es lo que va a poder permitirnos? El ver el grosor, el espesor, las medidas, incluso podemos cambiar todos los parametrajes que tenemos, como la potencia, la adición, el cilindro, el eje, y todo este tipo de simulación son en tiempo real. Las ventajas realmente de esta experiencia interactiva, debemos entender que cada error es una oportunidad de aprendizaje inmediato y que este tipo de herramientas digitales ayuda a que el operador pueda mejorar su destreza y garantizar una mayor seguridad para hacer la venta, porque no solo son equipos de demostración descriptiva y visual, son herramientas que ayudan a mejorar la experiencia de cliente y a vender cristales de los que uno quiere en la óptica de más alta calidad. En cuanto a la precisión, sé que muchas personas pueden tener la pregunta, ¿por qué hay mayor eficiencia operativa dentro de las mediciones digitales? Los equipos digitales, como el equipo Smart AI, están calibrados con alta exactitud, capaces de detectar diferencias de distancia pupilar en visión de lejos de hasta 0,16 milímetros. Esto elimina los errores humanos típicos de la observación manual, como lo hemos visto, hemos hablado hace un momento, la mala alineación de temas paralaje, la iluminación deficiente, que son las causas más comunes de la imprecisión a la hora de hacer una medida. Estos pueden corregirse con este tipo de herramientas digitales, convirtiendo el proceso de venta en un procedimiento digitalizado y mejorando la experiencia de venta y diferenciándote de ópticas del barrio en que tienen tecnologías que mejoran la experiencia del cliente y dan medidas con mayor exactitud, evitando la repetibilidad de los clientes a la hora de vender los cristales. Carlos, Inma nos pregunta que a qué distancia debería estar del paciente la tablet, a qué Sí, distancia tomar las medidas. sí, normalmente nosotros a la hora de hacer la toma de medidas ya tenemos un recuadro como vemos en pantalla. Este tipo de recuadro que estamos viendo es el que nos va a aparecer. Primero, esto puede ser una medida que tengamos que tener en cuenta. Tenemos que ver las gafas y el soporte de montura que van encima. Más o menos la distancia está entre 60 y 90 centímetros. No existe una medida exacta. ¿Por qué? Porque esto es personalizado. Incluso nosotros medimos la distancia desde la aplicación, desde la punta del dedo con el brazo estirando. Esa es otra forma de medida. Entonces, ¿por qué no existe una medida exacta para la distancia? Porque hay personas que pueden tener el brazo un poco más largo o más corto.
Y de la misma manera eso funciona a la hora de mantener la distancia de la visión, Ujú. que no será igual para todos. Bueno, el sistema, como ven en pantalla, el sistema interpreta automáticamente la posición exacta de las pupilas, el eje visual, el puente nasal, mediante algoritmos avanzados. Gracias a la inteligencia artificial, todo este proceso podemos tenerlo con un solo clic. Como ven en pantalla, la aplicación nos puede dar, y ya se los mencioné al inicio, tenemos la visión de lejos, nos ofrece distancias nasopupilares de ambos ojos, alturas de montaje, distancia total, también nos entregan los centros de rotación de cada ojo, tenemos datos de visión de cerca similares a los de visión de lejos, pero la diferencia es que nos ofrece los insets personalizados de cada ojo. Nosotros vemos que cada inset está marcado por la cruz roja que se ve en pantalla y además nos ofrece un corredor personalizado para cada uno. Con esto enfatizo algo que siempre lo repito. Rompemos los mitos de utilizar un corredor, un pasillo largo para una montura grande y uno pequeño para una montura pequeña. Con esto puede ser incluso una diferencial. Como ahora todo está personalizado y digitalizado, todo es de acuerdo a las medidas de cada paciente. También, Exactamente. ¿sí? Perdón, ¿alguna? No, 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 digo que exactamente que las medidas tienen que ser personalizadas, igual que tenemos que personalizar cualquier, pues cualquier aparato, cualquier zapato ortopédico o cualquier implante que te pongas. O Sí, sí, sea, sí, todo se ha personalizado ahora con la digitalización. ujú, Bueno, y continuando, también ofrece aspectos de la montura, eligiendo si es el material de acetato, de nylon, de metal, y también nos mide los diámetros efectivos en caso de que en la óptica impriman los cristales. Asimismo, también tenemos los parámetros faciales como el ángulo pantoscópico, distancia de vértice y curvatura. mm. Dentro de la aplicación tenemos algo muy importante que vemos en verde, es que la aplicación mide y se sostiene en base a datos reales de corrección natural de la posición de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos que medimos con la aplicación son reales, no son los que mide el óptico cuando hace una medida. Cuando hacemos una medida, el óptico siempre pide que estemos de manera erguida, que nos posicionemos en esta posición. Las personas común y corrientes no estamos en esa posición el mayor tiempo que vivimos. Siempre tenemos una posición natural, como en el caso mío, yo tengo un problema de la cervical y pues mi posición siempre va a ser al lado, a un lado. Y entonces esta posición la sostiene y la mantiene la aplicación, O pero sea, te coge la aplicación la tendencia natural de tu cuerpo a inclinarse a la derecha, a la izquierda, la posición hacerse natural, más para adelante o más para atrás. sí, sí, mantenemos la posición natural de la persona. Pero existen ópticos que pueden no estar de acuerdo con este tema y lo que podemos Ujú. hacer incluso es desactivar. Simplemente desactivando se mantienen las tomas, las medidas en una posición más erguida. Más recta. Sí, sí, eso sí. Ujú. Bueno. ¿Vale? Dentro de las funcionalidades, les puedo explicar que la medición impulsada por inteligencia artificial utiliza este nuevo sistema de IA para analizar y evaluar los datos de forma automática. Permite obtener resultados más precisos y eficientes. El análisis personalizado adapta la información a las necesidades y características de cada usuario, brindando una experiencia más relevante. La audioguía ofrece explicaciones o instrucciones mediante voz, facilitando la comprensión del sistema. A la hora de hacer una toma de medidas, incluso la aplicación nos guía qué es lo que tenemos que hacer paso a paso. Cuándo tiene que pararse el cliente, si tiene que mover la cabeza de un lado a otro. Esto nos los va a explicar en el audioguía.
Por último, los tutoriales descriptivos proporcionan guías paso a paso con explicaciones claras para aprender fácilmente cómo utilizar las distintas funciones y herramientas. También la aplicación incluye un proceso formativo. Eh, estos procesos de entorno formativos o de simulación se pueden dar donde los pacientes pueden visualizar en tiempo real los efectos de las aberraciones ópticas que se producen de la lente. Como vemos en pantalla, incluso tenemos simulaciones en tiempo real de las diferentes ametropías en donde podemos informar al cliente cómo va a ver y cómo está viendo con la corrección de la lente. Esta retroalimentación inmediata mejora la comprensión, afina la técnica y enriquece la experiencia de cliente. Smart AI incorpora ajustes automáticos para la inclinación de la cabeza y distancia pupilar, manteniendo la exactitud en condiciones reales. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la aplicación también tenemos un ítem formativo en donde podemos educar al paciente cómo es la posición correcta que cuando tiene una lente progresiva tiene que ver, si tiene que mover la cabeza o tiene que simplemente mover los ojos. Incluye dentro de la aplicación. Ujú, Bueno, muy bien. finalmente, bueno, decirles que este sistema de tecnología digital eh, ya está disponible y comentarles que hemos sido premiados en el último Silmo París como con el galardón de la aplicación y el material obteniendo el premio del Silmo de Oro. Tienen mis datos en pantalla si quieren obtener una demostración gratuita y quieren conversar conmigo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Si tenéis alguna pregunta o queréis contactar con Carlos, anotaros el teléfono o nos comentáis a nosotros o contactáis con nosotros. ¿De acuerdo? Pues Carlos, bueno, lo del Silmo de Oro yo lo tenía aquí para comentarlo también, que bueno, Ah, bueno, está bien, está bien. que, que está muy bien, que eso es un aliciente. Y ahora, muchas gracias, Carlos. Vale, gracias a ti, Monse. Gracias. Y ahora vamos con Rafael Izquierdo, eh, que él nos va a presentar su tecnología y V-Visión. Y bueno, Rafa, Sí, te muchas gracias, dejo. Monse. Y gracias a todos los que estáis aquí, porque bueno, pues los webinars por la mañana pues siempre cuesta porque luego tenéis mucha tarea y tenemos todos mucha tarea después. Y nada, algunos ya nos conocéis, lo que hacemos en VVision, pero bueno, quiero pues eso, contar un poco para los que no nos conozcáis y también para los que lo vean en diferido, un poco lo que hacemos, ¿vale? Dado que este webinar se engloba en cómo la tecnología te puede transformar o puede ayudaros en vuestro trabajo, yo quiero contaros un poco lo que hacemos nosotros con realidad virtual y por qué pensamos que es una tecnología que tiene un potencial increíble dentro del sector de salud visual, ¿vale? Y en especial para los gabinetes. Entonces, somos tres personas súper entusiastas de la tecnología, pero con perfiles bastante diferentes. Fernando es el alma mater tecnológico, por ejemplo, es doctor en inteligencia artificial. Y Álvaro Perales es optometrista y es nuestra guía, ¿no? En cuanto a lo que tengamos que desarrollar. Y bueno, yo soy ingeniero industrial y, y me enfoco más en lo que es la gestión de la empresa, gestión de clientes, tema comercial y sobre todo en trasladar o intentar trasladar nuestra pasión por esta tecnología de cara a los pacientes primero, pero también de cara a vosotros de cómo podéis sacar rentabilidad de una tecnología que aunque lleva muchos años, pero como digo, tiene unas ventajas en especial para este sector impresionantes. Entonces, para resumirlo muy rápidamente, para los que no hayáis oído hablar de nosotros, en una frase, nosotros lo que queremos es ofrecer salud visual sin barreras físicas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que
podéis ofrecer una infinidad de pruebas o de servicios a vuestros pacientes sin restricciones de espacio. Todos sabemos que los gabinetes un poco a veces están bastante hasta arriba, cuando queréis meter más aparatos pues hay problemas, ¿no? Nosotros conseguimos que podáis ofrecer una gran cantidad de servicios sin hacer ni un movimiento de equipos dentro de vuestro gabinete, ¿vale? Yendo un poco más allá, pues si pensamos en una adopción masiva de esta tecnología, dado ese requerimiento mínimo de espacio o ninguno de espacio que ofrece y unos costes mucho más económicos que otros equipos tradicionales, podemos reducir listas de espera, que es uno de los grandes problemas de nuestra sanidad, y en especial lo que es en la parte de optometría y oftalmología. Y por otro lado, y mirando ya un poco más al futuro, ¿vale? Las startups siempre tenemos, como no podemos competir con empresas grandes y súper asentadas, tenemos que ir más allá, ¿no? de lo que se está haciendo. Pensamos que en un futuro el atender a pacientes de forma remota desde el otro lado del mundo se va a poder hacer. De hecho, tenemos un producto que ya os adelanto que es para terapia visual, que bueno, no es este exactamente el modelo, pero sí es cierto que los pacientes trabajan en casa con esta tecnología y vosotros podéis saber qué tal lo hacen. Luego lo explicaré en detalle. Entonces, vamos muy encaminados hacia esto. Vale, entonces vamos a aterrizar un poco todo esto de la misión, que está muy bien, ¿no? Como objetivo, pero vamos a aterrizarlo en el día a día, pues lo que os comentaba. En la foto de la izquierda veréis, os veréis representados quizá muchos de vosotros que tenéis un gabinete lleno de aparatos, y a lo que vamos es a ofreceros que ampliéis vuestras capacidades sin ocupar nada de espacio, con un equipo muy cómodo para el paciente, porque no tiene que moverse de la silla, si tiene silla de ruedas adapta él, o si quiere hacerlo en casa también, y que a vosotros no os ocupe nada y no tengáis que hacer ningún movimiento de equipos dentro de vuestro gabinete, ¿vale? Y no estamos hablando de futuro, o sea, quiero decir, esto ya se está usando. Por ejemplo, en el vídeo que estáis viendo, a la derecha, fuimos Álvaro y yo con 2 ordenadores y 4 gafas de realidad virtual a un pabellón donde había chavales de balonmano y con la Complutense, que estaba pues, con un proyecto dentro de visión deportiva, y fuimos a hacerle campimetrías. Imaginaos, una tarde, 2-3 horas, hacer 20 campimetrías a chavales que estaban entrenando, ¿vale? O sea, olvidaos de llevar el Humphrey, olvidaos de llevar el Octopus, no hay otra forma de hacerlo más que con nuestra tecnología. Y a la izquierda podéis ver a Ricardo Bernárdez y a Javier Povedano de la Complutense, que bueno, pues están probando con diferentes pacientes, bueno, en este caso alumnas suyas, allí en la universidad, pues nuestras pruebas, ¿vale? Como veis, 2 de ellas tienen las gafas y están haciendo pruebas en vivo e indirecto y sin ocupar espacio. ¿Vale? Entonces, vamos a aterrizar un poco el tema de la realidad virtual. No sé cuántos de vosotros la conocéis, la habéis probado. Es algo que lleva muchos años, pero que como que todavía no ha acabado de despegar, y desde mi punto de vista es porque no se ha encontrado un caso de uso que mejore drásticamente lo que hay. Porque al final, pues bueno, si ves películas, el sentarte en el sofá o en el cine y comer palomitas es mucho más cómodo que ponerte un visor que pesa, que no sé qué, que con cables. Para los videojuegos igual, pero para salud visual tiene una serie de propiedades que no hay ningún otro equipo que tenga. Por ejemplo, podemos diseñar actividades que conecten. Esa gamificación que he mencionado que del sector de los videojuegos lo podemos trasladar a aplicaciones. Esto es lo que hemos hecho nosotros con terapia visual. Hemos creado unos videojuegos para mejorar ambliopías, estrabismos, vergencias, pues eso, para que el paciente conecte. Lo mismo se puede trasladar en un futuro, a lo mejor en vez de hacer una campimetría súper aburrida, que es ver puntitos de luz, pues podemos hacer una actividad más divertida que el paciente pues se divierta, se entretenga. Luego, además, esto es muy importante, la estimulación binocular independiente. Es decir, no necesitamos filtros para mostrar a cada ojo lo que nosotros queremos, ¿vale? Porque al final estas gafas tienen 2 lentes, 2 pantallas dentro, y con software, con el software que es para desarrollar esto, lo que hace es eso, precisamente a cada ojo le muestra una información o una imagen diferente y podemos adaptarla a las necesidades de la aplicación que queramos ya realizar. Además, siempre se realizan las mismas condiciones. Al final, tú tienes un visor o el paciente se pone un visor en la cabeza, la oscuridad es siempre la misma, da igual si en tu gabinete hay luz o hay luz natural o hay luz artificial, si es de día o es por la tarde o está nublado, siempre son las mismas condiciones. Además, estos equipos se pueden trasladar. Si hacéis campañas a residencias o a colegios, oye, os podéis llevar este equipo, o como hicimos nosotros con el equipo de balonmano que os he comentado que fuimos al pabellón. Las evaluaciones además son más cómodas porque el paciente, como digo,
si tiene limitaciones de movilidad, no tiene por qué adaptarse al equipo. Es decir, en un campímetro, pues te tienes que sentar en el taburete, tienes que ponerte la mentonera, y si es un paciente mayor o con problemas de movilidad, el paciente se tiene que adaptar. Aquí es al revés. Es el equipo el que se adapta al paciente, ¿vale? Otra tecnología fundamental que otros equipos pues sí que tienen, pero no la embarcan tanto como la realidad virtual, es el seguimiento ocular. Por ejemplo, para campimetrías podemos medir la fijación del paciente. Para Hess-Lancaster, o sea, para rejilla de Ansler, lo mismo. Para un test de lectura que tenemos, pues lógicamente seguimos los ojos. Eso es fundamental para ver cómo se comporta los ojos del paciente frente al estímulo o a la actividad que le estamos proponiendo, ¿vale? Y por último, y esto también es radicalmente diferente a los equipos que conocéis hasta ahora, se actualiza en remoto con nuevas pruebas o nuevas aplicaciones. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros clientes. Los que confiaron con nosotros hace 2 años solo tenían la campimetría y además era, bueno, pues más básica. Ahora tienen 8 pruebas, ¿vale? Han pasado de tener una a tener 8 con el mismo equipo, sin hacer ningún tipo de inversión extra de equipamiento. Y eso también es una ventaja que tiene la realidad virtual frente a la tecnología habitual. Si queréis, por favor, interrumpirme en cualquier momento, igual que habéis hecho antes, pregunta en el chat o incluso abrir el micrófono y charlamos. Yo esto no quiero que sea un monólogo y nada, a mí me gusta debatir y ver un poco la pasión que yo tengo por esta tecnología dentro del Rafa, sector. yo te voy a Sí, interrumpir. Rafa, yo que trabajo con clientes que tienen V-Visión y bueno, y lo he incorporado, ahora he hecho un trabajo que he incorporado DICOP dentro de la estrategia y del viaje del cliente, ¿no? Dentro. Entonces, lo que se ha realizado en este caso es incorporarlo una prueba más, porque muchas veces se tiene en cuenta DICO, pero a veces, no siempre. Entonces, yo quiero hacer hincapié cómo les puede ayudar a ellos, si me pongo en el lugar del optometrista, ¿vale? ¿Cómo les sí, puede ayudar a ellos, aparte de generar una experiencia de cliente? Porque tenéis que tener en cuenta que una gafa de realidad virtual, y bueno, y aquí Rafa ha puesto a una persona mayor, pues también les aporta a esas personas mayores que muchas veces, como tienen clientes de una determinada edad, porque tienen de clientes de progresivos, pues se cortan un poquito a la hora de utilizar este tipo de tecnología, ¿no? ¿Cómo les puede ayudar a ellos en cada revisión que hagan a sus clientes? Porque creo que si tú inviertes en nube visión y además, como tú bien has dicho, se va actualizando, no es como cuando te compras un aparato que a los 2 años ha salido otro, tienes que volver a invertir, o sea, esta tecnología bueno, se va renovando constantemente, el software, entiendo, ¿no? ¿Y cómo puedes ayudarles a ellos con esta tecnología pensando en aquellos optometristas que no tienen un gabinete, bueno, muy profesional o les hace falta incorporar algo y quieren utilizar la tecnología? ¿Cómo les podría ayudar esto en cada revisión? pues es muy buena pregunta porque es uno de los argumentos que nosotros intentamos explicar en todas nuestras charlas, tanto con clientes potenciales como con los que ya están trabajando con nosotros. Y es que no tienen que ver este aparato como algo exclusivo para cuando hay un problema de baja visión. Eso es. Hace cosas de baja visión muy específicas. Luego os voy a contar el último test que hemos sacado para pacientes que empiezan o sea, que tienen un escotoma central y desarrollan un PRL, que es como una zona nueva de la fobia donde se empieza a crear células para poder ver, en vez de por la visión central. eh, pero eso es muy específico. Pero hay otros test, por ejemplo, el Hess-Lancaster o la campimetría que tenemos, que pueden usarlo con casi todos los pacientes o clientes que entren por la puerta. ¿Por qué? Caso típico, ahora lo voy a explicar, pero bueno, lo saco ahora. Tiene un paciente de 50 y pico años, un cliente nuevo, y te dice, bueno, pues que se quiere revisar la vista, graduar, etcétera. Eh, es muy habitual que le hagáis una tonometría, o sea, se hacéis la refracción y luego le hacéis una tonometría para medir la presión, y la presión sale bien.
Eso no quiere decir que no pueda tener un glaucoma incipiente. De hecho, casi la mitad de los casos de glaucoma no refieren presión alta. Entonces, ¿qué se le puede ofrecer a este cliente? Decirle, mire, le voy a hacer una serie de pruebas más extensas, que es más allá de la graduación y la tonometría, para descartar, bueno, pues posible pérdida de campo visual que no se haya detectado, ¿vale? Pues una campimetría rápida con nuestro equipo tardas 3 minutos y el paciente se va con la idea de que, ostras, en esta óptica me han hecho una prueba visual con un aparato súper moderno. Y no solo le haces la campimetría, le haces, ya que tiene las gafas puestas, le haces una sensibilidad al contraste, ¿vale? Por si está bajando esa sensibilidad y le tienes que, pues es un indicio de posible catarata. Y también le haces ya que es un paciente de 50 y pico, un Hess Lancaster para ver si tiene alguna restricción oculomotora o alguna diplopia en alguna posición de mirada. Y se lleva 3 pruebas que se ha hecho en un aparato que es súper moderno, que seguramente no haya probado nada igual, y con un informe muy bueno. O sea, un informe muy extenso y eso hay que cobrarlo. Sois profesionales sanitarios. Eso hay que cobrarlo. No solo por el aparato en sí, sino por el saber esas pruebas qué quieren decir, ¿vale? Y darle esa información al paciente. Entonces, eso se puede hacer por la con el cliente que entre interpretación. esta tarde. Sí, perdona, Monse. No, no, perdona tú. Que digo, por saber interpretar, yo tengo clientes que, bueno, esto de cobrar y no cobrar es un, un tema que Sí, sé que es tocamos muy ahí, polémico. Sí, sí, pero vamos. tocamos hueso, pero yo siempre lo saco y yo siempre lo digo, o sea, la profesión no se debería tocar en ningún sentido, pero sí que es cierto que esto ya te da, o sea, tú no puedes cobrar porque le haces lo mismo de siempre. O sea, dice, un día, una mañana te levantas y dices, voy a cobrar, pero si le has hecho la misma revisión que siempre, pero esto te da el aliciente y te da la herramienta ideal para poder empezar a cobrar Eso esos es, eso es, servicios, porque le das un informe, le das un valor añadido y además le haces unas pruebas y además le mejoras su salud visual, que es de lo que se trata. O eso es, sea, aquí estamos hablando de tecnología, pero señores, esta tecnología está disponible para mejorar la vida y la salud visual de los clientes y de los eso es. pacientes. Por eso Con lo nosotros cual, siempre decimos que desarrollamos. Mira, ¿por qué nos metimos en esta movida? En el 2016 dijimos, nos gusta la realidad virtual, ¿cómo le podemos sacar partido? Y conocimos terapia visual. Pues empezamos a investigar, Fernando y yo, lo que era la terapia visual y dijimos, en vez de usar anaglifos, se puede usar realidad virtual. Fenomenal. Ahí estamos muy enfocados en ojo vago. Oye, en vez de llevar un parche, o además de llevar un parche y hacer unos juegos súper aburridos con unas láminas y unas gafas del cine de los 80, vamos a hacerlo algo más divertido. Pues ahí nos metimos. Y cuando empezamos a ver baja visión, o sea, yo ahí ya fui al caso de mi suegra. Mi suegra vive en una población de Ciudad Real de 30.000 habitantes y su hospital de referencia está a 40 kilómetros. Se hizo un chequeo allí en oftalmología, tenía principio de glaucoma, presión un poco alta, tal, y en 6 meses perdió el 40% de la visión. ¿Por qué? Porque ninguna óptica de su pueblo le ofreció hacer una campimetría cada 6 semanas, ¿vale? Si hubiera hecho eso, se habría visto que al cabo de un mes o 2 meses estaría empezando a perder campo periférico, ¿vale? Y podría haber ido al hospital y decir, oye, mira, es que me acabo de hacer una campimetría en este sitio y parece ser que tal. Y podrían haber atacado antes, podrían haberla operado antes o con las gotas o haber hecho algo antes. Ese es el motivo por el que nos metimos en baja visión, para evitar eso. ¿Y quiénes estáis al pie de la calle de esos pacientes? Vosotros. El eso es, oftalmólogo está a 40 kilómetros en este caso, ¿vale? Ahí hablamos, por eso hablamos de las listas de espera. Porque esta tecnología, es que en los hospitales que hay, en ese hospital de ese pueblo, bueno, que lo digo, Alcázar de San Juan, mi suegra es de Tomelloso, eh, tienen 2 campímetros, ¿vale? 2 campímetros para una región de 6, 7, 8 pueblos que tiene que atender a mucha población, además, que se está envejeciendo, ¿vale? Entonces, vamos a usar esta tecnología para que penetre en todo el tejido
o en toda nuestra población, y que podáis tener, como pacientes, podamos tener al lado a un profesional sanitario, vosotros, con una tecnología que permite hacer un chequeo rápido y cribar y decir, mira, tú vas bien, oye, sin problema, o oye, mira, he visto esto, te voy a derivar, que luego va todo bien, oye, genial, pero ¿y si no? ¿Vale? Ese es lo que nos motiva a nosotros, el que los pacientes tengan a mano la mayor cantidad de pruebas posibles. Y eso sois vosotros los que estáis ahí. Exactamente, Rafa, porque muchas veces ellos mismos se les olvida de la importancia de su función. O sea, lo que acabas de decir es, estáis a pie de calle, es algo que el oftalmólogo muchas veces no está. No, claro. Y tienen como un sentimiento de inferioridad o una rivalidad que para mí es un poco absurda porque realmente cada uno de los profesionales se dedica a una cosa. O sea, Eso un es un equipo, oftalmólogo es un efectivamente. médico y vosotros sois optometristas, pero es que vuestra función y lo que vosotros hacéis está muy vinculado con la prevención y con ayudar a esa prevención, como en el caso de tu suegra, si hubiera habido alguien que hubiera paliado eso, pues seguramente tu suegra ahora mismo no estaría en la situación Ujú. que está, estaría pues mucho mejor. Con lo cual, daros cuenta de la importancia que tenéis y valoraros vosotros mismos, que es algo que yo les digo a ellos repetidamente, pero a veces no se lo creen. Es un problema de que ellos no se lo acaban de creer, Bueno, a ver, y pero también sí, que hay peleas, las peleas competenciales, eso tampoco ayuda, el que haya un sector que tire mucho, no, no, es que los optometristas solo pueden hacer esto, ya, y palo, y palo, y palo, eso yo lo entiendo, o sea, sí, pero quiero decir, con las herramientas y el conocimiento tenéis todas las competencias para ayudar a las personas a tener una información de salud visual que es muy limitada. Es que leía estadísticas hace tiempo, no sé si más de la mitad de los casos de glaucoma ni siquiera están diagnosticados. O sea, hay total. gente que tiene problemas, no solo glaucoma, de más retinopatías, gente que de diabetes hay una explosión de la diabetes, pues las retinopatías diabéticas, ¿qué pasa con ellas? ¿Vale? Pues vamos a tener una serie, o sea, una batería de pruebas, cuantas más mejor, a pie de calle. O sea, ese concepto a mí me parece bastante obvio, que cuantas más pruebas haya al alcance del paciente en su barrio, mejor para todos. No sé, yo es que no concibo eso de, no, vamos a centralizarlo todo en el hospital. Pero si tienes dos equipos y tienes 50.000 pacientes que atender, ¿sabes? Le vas a invertir 5 minutos a cada No uno. estamos, además, no estamos diciendo de hacer un diagnóstico, ¿no? Este paciente tiene un glaucoma de No, grado no no, sé qué, no. tal, tal. No, es un cribado, es, oye, tú bien, tú corre. Tú bien, tú corre. Totalmente, ¿Es así? totalmente. Yo que trabajo con clientes que tienen DICOC, que tienen V-Visión, os puedo decir que cuando lo integras, cuando lo incorporas, al final te da mucha información, muchos datos o sea, no es que sea exclusivo de el informe que tú vas a hacer, pero sí que te da un valor añadido en toda esa investigación que tú tienes que hacer referente a la salud visual. O sea, de tenerlo a no tenerlo, pues te da una información que antes no tenías. Eso es. Y luego las pruebas anatómicas, como con un topógrafo, por ejemplo, pues están muy bien, pero luego lo que nosotros ofrecemos son pruebas funcionales. Son pruebas en las que el paciente te dice qué es lo que ve, ¿vale? Es decir, cómo ve o cómo percibe la realidad, el entorno. Eso luego lo veréis, bueno, tampoco me voy a extender mucho más, que ya son y 20, pero la Complutense le interesa mucho, o le ha interesado mucho desde el principio nuestra tecnología, porque los neurooftalmólogos del Gregorio Marañón les pedían campimetrías binoculares para saber, oye, este paciente tiene un daño cerebral. Tienen una cantidad de pacientes de daño cerebral que están evaluando. Está claro dónde está el problema, en el nervio, tal, tiene una mianopsia, pero el paciente cómo ve en su día a día. Y eso no te lo dice un estudio del nervio óptico. Eso te dice
una campimetría binocular, que es lo que podemos hacer. Voy a continuar un poco, Monse, si te parece, ¿vale? Sí, sí, Y ya sí, sí, sí. vamos a entrar en... Entonces, muy rápido, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos dos productos o dos líneas. DICOP Pro para el gabinete, DICOP Home, como su propio nombre indica, para casa. Terapia visual para casa y DICOP Pro son pruebas en gabinete. ¿Qué tipo de pruebas? Pues con DICOP Pro podéis hacer campimetría, un test de agudeza visual dinámica, rejilla de Amsler, sensibilidad al contraste, Hess-Lancaster. Un caso que decías, oye, ¿cómo lo puedo rentabilizar? Si te llega un paciente, un cliente con un niño, aunque el cliente vaya a por sus gafas o a hacerse una revisión en el adulto, se le dice, ¿al niño se le ha hecho alguna prueba de visión binocular? Y le haces un Hess-Lancaster, le haces una sensibilidad al contraste, un test de lectura y se van más contentos que unas castañuelas. Obviamente cobrando. ¿Qué más? El test BRU, que es para calcular el PRE, luego os explicaré muy brevemente, es muy específico de baja visión, pero es una herramienta que puede ayudar con un poco de formación, podéis perfectamente emplearlo. Y luego, DICOP Home, terapia visual para casa. ¿Por qué para casa? Porque los niños en casa con los flippers y con la pelota de Marsden se aburren y a los 2 días no quieren hacer nada. Y los padres también. Pues les hemos dado unos videojuegos que con los que pueden trabajar para supresiones, ojo vago, ambliopías, estrabismo intermitente acomodativo, emergencias y motilidad. Todo eso en casa con su móvil y unas gafas de realidad virtual súper baratas, ¿vale? ¿Cómo funciona el Pro? Muy sencillo. Desde un ordenador o tablet os conectáis a nuestro portal con vuestro usuario y contraseña y decís, quiero que haga una campimetría a este paciente. Y la prueba se manda al visor. El paciente hace la prueba y los resultados se devuelven a nuestra base de datos, que la podéis ver desde vuestro ordenador. No tenéis que instalar nada en vuestro ordenador, es todo web, ¿vale? Todo por el navegador. Esto es un poco la plataforma. Tenéis aquí todas las pruebas después de haber entrado en la ficha del paciente y seleccionáis la prueba que queréis hacer. Campimetría. Pues un montón de parámetros. Monocular, binocular, sin sensibilidad al contraste, con sensibilidad al contraste. Si el paciente tiene un escotoma central, pues hay unas ayudas. Bueno, en fin. ¿Y qué es lo que ve el paciente? Perdón. ¿Y qué tiempos estamos tratando? Pues una campimetría rápida, aquí de 30 grados. Esto es monocular, 2 minutos 23 segundos, ¿vale? Aquí no hay sensibilidad, solo es visto o no visto. Como veis, el punto ciego aparece aquí, ¿vale? Esta manchita ciega es pues justo donde está el nervio y el paciente no ha visto ese punto. Si ya queréis ver decibelios, pues podemos ver en una intermedia en 4 intervalos, pues se tardan unos 7 minutos y ya si queréis ir al decibelio para poder comparar con un Humphrey que os haya traído el paciente, pues ya son 15 minutos. Pero repito, el paciente puede estar en un sofá. El paciente puede estar tumbado para hacer una campimetría, ¿Tumbado ¿vale? también? Dime, sí, le han hecho a pacientes con problemas de movilidad. Estaba encamado en el hospital y le han hecho campimetrías tumbados. Dime qué aparato puedes hacer campimetrías tumbados y llevarlo allí, ¿vale? Entonces, esos 13 minutos tumbado, oye, pues si son 13, pues como si son 15. Lo importante es que no se duerma el paciente, ¿vale? Pero bueno, eso también lo detectamos. Y luego, o sea, los datos, nosotros somos muy pesados con el tema de la evidencia científica, ¿vale? Y gracias a esta colaboración que tenemos muy intensa con la Complutense, han validado que en decibelios nuestro equipo o nuestros resultados son equiparables a un Humphrey, ¿vale? En concreto, hay una diferencia de 16 decibelios. Esa es la curva de sensibilidad de 0 grados a 30 grados, es decir, visión central. El Humphrey es esta línea y la nuestra es esta. Y la diferencia es siempre 16 decibelios. Por lo tanto, si os viene un paciente con un Humphrey y le hacéis una con DICOP, pues podéis comparar, ¿no? Le sumáis 16 al nuestro y ya está. Vale, ¿qué ve el paciente? Lo primero se hace un calibrado. ¿Un calibrado de qué? Del seguimiento ocular. Esto es importante, ahora os comento el porqué. El paciente tiene que mirar ese puntito que se va moviendo y ya está. Esto es para calcular la posición de la gafa exacta respecto a la cabeza, ¿vale? Y luego ya se lanza la prueba, que es la campimetría en sí. Punto de fijación, seguramente ya conozcáis cómo funciona. Bueno, el punto de fijación rojo, el paciente tiene que estar mirando ahí y van saliendo los estímulos, ¿vale? ¿Por qué usamos eye tracker? Porque si el paciente no está mirando al punto de fijación, se interrumpe la prueba. ¿Esto por qué es importante? Poneos el caso de un Humphrey. El paciente tiene mala fijación o se cansa o lo que sea. El último informe que se hizo mi padre, lo tuvo que repetir la campimetría una vez porque la primera había dado una fijación muy baja, del 40%. Has tirado ese tiempo, has hecho un Humphrey que te ha durado 7 minutos, 8 o 10, pero lo has tirado a la basura porque el paciente no estaba fijando. Nosotros interrumpimos la prueba si vemos que el paciente no fija, ¿vale? Y así el paciente puede descansar, ¿vale? Puede cerrar los ojos o puede, descansar y la prueba no se invalida, sino que continúa después de que vuelva a abrir los ojos y
fije en la cruz. ¿Qué veis vosotros en ese portal? Veis un puntito azul que es donde está fijando el paciente. Mientras los puntos blancos van saliendo, sabéis si el paciente está dentro del círculo verde, que es lo que permitimos, ¿vale?, que el paciente esté fijando. Si sale de ahí, la prueba se interrumpe. Entonces, ahora mismo estaría interrumpida y luego, cuando vuelve a fijar dentro, continúa la prueba, ¿vale? Eso lo podéis ver en el momento para saber qué tal lo está haciendo el paciente, si tiene un nistagmo que no se haya diagnosticado o lo que sea, o una posible mala fijación, pues bueno, lo podéis ver. Y bueno, esto es el típico, un informe que solemos dar. Esto es una campimetría binocular de 120 grados. Hemos hecho primero la central y luego la periférica. Estos puntos de aquí son bastante difíciles de ver, pues este paciente no los ha visto. Damos tiempos de reacción si no hay sensibilidad. Por ejemplo, si es un paciente que está haciendo algún tipo de rehabilitación, pues se puede ver si con esa rehabilitación ha mejorado los tiempos de reacción, ¿vale? Esto es una campimetría monocular de 30 grados, ¿vale? Aquí veis el punto ciego y aquí veis las sensibilidades con numeritos y luego el típico mapa de grises. Esto es lo que se lleva el paciente. Bueno, en realidad el formato es este, ¿vale? Es un PDF. Después de cada prueba se puede hacer un PDF para que se lo lleve el paciente, se lo mandas por correo, lo que sea. Mira, un caso muy rápido, de los primeros además. Era un paciente con desprendimiento de retina, pero se quejaba. Bueno, le hacían un 24/2 en hospital y salía muy bien, ¿vale? 30 grados centrales, un 24/2, oye, pero el paciente se quejaba de que se tropezaba frecuentemente, los escalones le costaba verlos y tal. ¿Qué pasó? Que le hicimos una campimetría binocular periférica, más allá de 30 grados, estaba fatal. Esto era lo que le había provocado el desprendimiento de retina, ¿vale? Ostras. Es decir, el problema no estaba en la visión central, estaba en la visión periférica. Esto os da una pista, os puede ayudar ya a darle una solución o darle un prisma o hacerle algo de rehabilitación, ¿vale? Otra prueba que me gusta a mí mucho, que es Lancaster. Si la habéis hecho alguna vez, hay que poner una pantalla con unos puntitos, tú apuntar con un láser, el paciente anáglifo tiene que poner su láser encima del tuyo 20-25 minutos como mínimo. Aquí es ponerse una gafa y no tienes que hacer nada, darle un botón y la prueba va ejecutándose sola y el paciente va pum, 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 poniendo la luz, ¿vale? ¿Qué es lo que ve el paciente? Ve, cuando quieres testear, por ejemplo, el ojo derecho, pues en el ojo izquierdo aparece una lucecita, un puntito en los 9 puntos de mirada, como es el Lancaster normal, y el paciente con el láser va superponiendo su luz a la que va apareciendo en el otro ojo, ¿vale? Y luego, pues al revés, aparecen las luces en el ojo derecho y el paciente solo lo ve en el ojo izquierdo, solo ve su láser en el ojo izquierdo. ¿Qué veis vosotros? En tiempo real vais viendo cómo va superponiendo las luces y podéis ver las dioptrías prismáticas. Si hay algún error, ¿vale? Si hay algún fallo del músculo, vais a ver con valores en ese momento el fallo. 2 minutos en los dos ojos, ¿eh? 2 minutos para los dos ojos, en vez de 25 o 20. Un caso, un paciente que tenía corrección, hicimos la prueba con corrección y sin corrección. Sin corrección, 4 grados verticales en el punto primario de mirada en el ojo izquierdo, 5 en el ojo derecho. Y con corrección, casi en el centro. Por lo tanto, se ve claramente lo útil que es esta prueba. La están usando en la doctora Rosario Gómez de Liaño, que es estrabóloga, una de las más top de España, que está en el Clínico San Carlos. Allí tiene un GES Lancaster normal y está viendo que es que con el nuestro puede atender a muchísimos más pacientes súper rápido y ya tiene las dioptrías en el momento. Eso está ayudando a sus optometristas un montón. Otra prueba, sensibilidad al contraste. Pues aquí lo que vemos es pues cómo está la retina, ¿no? Y al paciente se le muestran 4 parches, solo uno de ellos tiene las frecuencias y se van haciendo pruebas cada vez más con menos sensibilidad, cada vez con menos sensibilidad, a ver hasta dónde acierta. Pues un informe muy útil, pues lo que comento, por alguna posible inicio de catarata, etcétera, ¿vale? Test de lectura. Pacientes pediátricos. Pues es que esto los padres ven cómo ve su hijo, cómo está mirando, cómo está posando la mirada en cada una de las palabras, si tiene regresiones o lo que sea, ¿vale? Y además este test, ahora es muy básico porque damos tiempo de lectura, palabras por minuto, lo vamos a mejorar con un mapa de calor. Los padres van a llevar un mapa de calor de cómo ve su hijo, cómo está leyendo. Además lo pueden ver en directo, ¿vale? Eso es muy vendible. Y por último, el test que hemos sacado recientemente, que es para ayudar a personas con escotoma central a que aprendan a mirar de nuevo con
la parte de la retina que funciona bien y a calcular un prisma corrector, por ejemplo. Se puede usar en baja visión para prismas recolocadores, para seguimiento en esos pacientes que están haciendo terapia y como complemento a la campimetría, ¿vale? Es muy específico de baja visión, es cierto. Este test, pues a lo mejor obviamente no es usado con todo el mundo, pero que veáis que esta tecnología sirve para algo muy genérico, muy abierto y algo muy específico, ¿vale? ¿Qué se le pregunta al paciente? Pues si tiene el escotoma en la zona central, se le pregunta que qué zona de la diana ve mejor, ¿vale? Y básicamente lo que se hace luego es recolocar esa diana para que con la nueva posición de mirada, pues el paciente pueda ver la E y ya podéis calcular el prisma que ofrecerle, ¿vale? Y bueno, muy importante, lo que hablamos al principio, ¿cómo se monetiza esto? Partiendo de la base de que tenéis que ofrecerle unos protocolos con precio, es muy habitual, por ejemplo, esto, ofrecerle una refracción, lámpara de hendidura, la presión y un protocolo DICOM acorde a la patología, si es que la tiene, o acorde a su edad, o acorde al grupo poblacional que pertenece. Es que esto puede ser menos de media hora, ¿vale? Y que menos que cobrar 80 euros por un informe súper completo con la refracción, lámpara de hendidura, presión, campimetría, sensibilidad al contraste, Hess Lancaster. Si es un niño, pues test de lectura, Hess Lancaster también, sensibilidad al contraste, un estudio de visión binocular, que menos que 80 euros. O sea, es que menos, pongo ahí 50 y un día lo voy a borrar, porque 50 me parece absurdo, ¿vale? Por ejemplo, pensando en el caso de mi suegra, un seguimiento visual, te llega un paciente y te dice, mira, es que me acaban de, que conoces a lo mejor, me acaban de diagnosticar que tengo la presión un poco alta, en el hospital me han dicho que vuelva dentro de 6 meses, que no van a ser 6 meses, va a ser más bien 8 o un año, pues le dices, venga, vente una vez cada 6 semanas, eh, o si es un año, pues te hago tres exámenes al año por 150 euros. Estás fidelizando a un cliente que va a venir, eso cada 6 semanas o cada 2 meses, ¿vale? Te va a venir y le vas a hacer una prueba y vas a ver, a mi suegra eso le habría ayudado. A mi suegra eso le habría ayudado. Y eso, 150 euros, eso no es dinero en absoluto para poder atajar mucho antes la progresión de una patología como el glaucoma. Y ahora, muy rápido, os voy a contar qué es DICOP Home. Imaginaos, pues esos pacientes de terapia visual que en casa no trabajan o no les gusta, tienen una forma gamificada con realidad virtual para casa, ¿vale? ¿Qué trabajamos? Trabajo monocular en campo binocular, trabajo binocular, el típico dicóptico, convergencias y motilidad. En vez de pelota de margen, anaglifos, cosas raras que se hacen en casa o que se tendrían que hacer en casa, pues se hacen con juegos. El niño está en el sofá, obviamente el padre tiene que echar un ojo, ¿vale? Al menos que el padre esté un poco pendiente. Y 15-20 minutos de juego todos los días y la mejora es espectacular. Nos basamos en la visión dicóptica y hemos hecho videojuegos en el que en un ojo aparece una cosa y en el otro otra, ¿vale? Y podemos trabajar todo esto en 4 modos. Y desde vuestro portal veis gráficas para, oye, llamarle y decirle, oye, estoy viendo que no estás trabajando demasiado, algún problema tal, o si veis que van avanzando, pues cambiarle un poco los parámetros de la terapia y llamarles y decirles, oye, mira, he visto que vais muy bien, te voy a cambiar un poco los parámetros, a ver qué tal, que ya me dices si tu hijo le cuesta o no le cuesta. ¿Cómo se vende esto? Pues para los que hacéis terapia, ¿alguna vez os ha ocurrido que un cliente le habéis ofrecido sesiones semanales y os ha dicho que no, ya sea por presupuesto o porque, oye, extraescolares, ir con mamá, ir con papá, no sé qué, no pueden comprometerse a ir todas las semanas al menos una vez? Pues le dais una alternativa. En vez de cobrarles los 200 euros, que serían 4 sesiones mensuales, pues le cobráis 120, se llevan un equipo y, o sea, un equipo de realidad virtual a casa, una terapia en remoto, en su casa con realidad virtual, vosotros hacéis seguimiento y, bueno, 120 o a lo mejor 150 y le incluís una revisión mensual para ver qué tal de va estereopsis, de agudeza visual, etcétera. O, otra opción, terapia visual en casa con realidad virtual y 2 sesiones presenciales de terapia por 199 al mes. Así o sea, le dais opciones a vuestros clientes, porque si le decís, no, aquí o vienes 4 veces al mes o fuera, pues nada, vas a perder clientes. Y ese paciente va a perder la posibilidad de hacer una terapia cuanto antes mejor. Siempre pensando en el paciente, ¿vale?
¿Y qué hemos conseguido? Que el paciente, esto lo llevamos viendo todos los años, los pacientes siguen trabajando en vacaciones. ¿Y qué ventajas tiene eso? Para ellos, menos recidivas, mejor vuelta al cole. Ya no ocurre que en septiembre, después de estar un mes y medio de vacaciones, que no han hecho nada, ha perdido agudeza visual y tú sigues facturando esos meses que pues, tú te has ido a vacaciones. Y eso, pues, es un win-win para todos, ¿vale? Entonces, bueno, no os quiero robar más tiempo. Si escaneáis este QR ahora mismo, qué maravilla, Rafa, que me le he mandáis un saltado la email. política comercial y todo. O sea, qué maravilla. Claro, o sea, quiero que os vayáis con una idea de, me he metido demasiado en las pruebas porque de Dicob Pro, porque sí que me gustaría, o sea, he querido que sepáis lo que se puede hacer, pero bueno, para mí era muy importante también que vierais cómo se puede rentabilizar esto, porque si vuestro negocio no funciona, los clientes no tienen dónde ir. Tenéis que sobrevivir, vuestro negocio tiene que prosperar para poder ayudar a la gente. Entonces, por eso queremos que cobréis lo que tenéis vuestra formación, vuestras capacidades y vuestras competencias se tienen que cobrar. Que yo sé que es romper el chip, que yo sé que el de enfrente no cobra nada, yo lo sé, ¿vale? Pero eso no puede ser. Eso tiene que cambiar. Exactamente. Fijaros que nosotros bueno, que somos proveedores vuestros y estamos formándoos, vemos esa parte de que tenéis que cobrar, que tenéis que valorar vuestra profesión. Y hoy os hemos presentado dos herramientas fantásticas para aportar, primero, mejores soluciones y ayudar en la calidad de la vida de vuestros clientes pacientes. Y después, soluciones que no son inversiones muy grandes, que al final son fáciles de adquirir y de ubicar dentro de la óptica y que os dan múltiples soluciones. O sea, porque tener a disposición un informe, sentar al paciente, explicarle y dependiendo de la necesidad que tenga cada paciente, lo de el test de lectura me parece buenísimo porque al final a partir de ahí se detectan pues muchos problemas que tienen los chavales que muchas veces bueno, se les reconoce ese problema muy tarde, ¿no? Cuando ya parece ser que el niño es que es tonto y no se entera, pues no, es que no ve o tiene un problema visual. Con lo cual, bueno, desde aquí deciros que tenéis a disposición DICOP y DICOP Pro y ahora para terapia visual y también en la experiencia de cliente que le podéis aportar dentro del gabinete y fuera del gabinete también, o sea, en el área comercial con esa toma de medidas que nos ha explicado Carlos. Y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, queréis comentar algo. Estáis ahí y os habéis quedado todos mudos. O sea, no sé si queréis decir algo o queréis preguntarle algo a Rafa ahora mismo que lo tenéis aquí. O sea, dice Sonia que todo se le ha quedado claro. Bueno, Hombre, pero pues porque Sonia nos conoce de hace tiempo, nos conocemos hace mucho. Sonia utiliza, bueno, lo tiene, ¿no? Dico Pro. Sí, Vale. tiene Pues todo. Sí, lo tengo desde hace poquito y he empezado a utilizarlo, pero todavía no puedo contar mucha experiencia porque al final es verdad que en un momento dado tienes que decidir ponerte con ello y meterlo, lo que decías tú antes, en todo momento, no dejarlo para momentos puntuales. Claro. Y todavía estoy un poco con el miedo de cogerle un poco la soltura. Entonces voy a ver si torturo un poco a la familia para que me pillen entrenados y Sí, empezamos. sí, hay que hacer roleplay, hay que hacer uno con gente que tengas en la óptica
o con tu familia, pues venga, haces tú de paciente, ahora hago yo, a ver qué ve el paciente, porque tú también tienes que hacer de paciente para Claro, saber eso qué es es lo que lo ve él. que queremos hacer, porque eso yo quiero verlo desde dentro también y hacerlo y Claro, tal. Lo que pasa es que es verdad que luego en el día a día muchas veces te faltan horas para hacerlo y los fines de semana hemos tenido fines de semana de lío porque dije, me lo subo a casa y aquí que pase todo el mundo, pero no me ha dado tiempo. Y una de las claro. ventajas es eso, que te lo puedes llevar a casa y te lo puedes llevar donde haga falta para hacer las pruebas y no tienes que estar aquí. Te lo llevas el domingo cuando hagas la paella con los amigos y se lo vas, Esta y era se, la idea, y se lo vas haciendo a esa todos, era la idea, a los niños, a todos. O sea, pruebas con todos al mismo tiempo. efectivamente, Y luego puedes, efectivamente. y luego puedes coger algún juego que hay ahí o alguna aplicación de VR que no sea nuestra. Oye, y también es divertido. ¿Sabes? Claro, Tiene como unas zonas, tienes como una casa, bueno, una oficina súper moderna con el espacio, con no sé qué, y ves ahí o puedes ver vídeos en realidad virtual, o sea Y se que lo lo puedes hacer también una parte pasan, lúdica. y sí, se lo sí. pasan. Sí, yo por finalizar, deciros que al final estas tecnologías que nos ayudan y nos aportan un valor añadido y sobre todo os ayudan a detectar esos problemas visuales a vuestros clientes y pacientes, pues como ha dicho Sonia, pues lo tengo ahí, a veces lo veo, tengo que utilizarlo, o sea, no lo integráis dentro de vuestro día a día y entonces, ¿porque os da miedo? Porque a lo mejor no sabéis cómo integrarlo dentro de la estrategia o cómo comunicárselo al cliente, porque esto hay que presentárselo al cliente, no directamente os avanzo que dentro de una estrategia toda tecnología que incorporéis, hay que presentársela al cliente muchas veces y todos los miembros del equipo tienen que hacer lo mismo. Muchas veces le plantáis la gafa, decir, toma, ponte esto. No, hay que presentársela y decir, mira, ahora tengo estas gafas de realidad virtual, te voy a hacer unas pruebas que no te he hecho hasta ahora. O sea, hay que integrarlo y argumentarlo muy bien al cliente, ¿vale? Que esa sería pues otra parte que habría que hacer para integrarlo Ahí está dentro del también protocolo. Álvaro, claro, dentro de nuestro equipo Álvaro, que es el que está, al ser optometrista, habla muchísimo mejor con Exactamente. vosotros que enseguida conectáis. Y además él ha estado en óptica, ¿vale? Ha trabajado en cadena, o sea, en lo peor. Ha trabajado y ha Sí, sufrido mucho el día a día. Y ahí os puedo ayudar mucho a plantear esa estrategia comercial de cómo ofrecerlo, de cómo, de eso qué es. claves dar, de qué mensajes. Y bueno, Álvaro está siempre a disposición de nuestros clientes a través de WhatsApp o por teléfono. Y así que no tengáis miedo por ahí porque obviamente al contratarnos hay una formación que da Álvaro y que cuando llegan los equipos y os da y está ahí a vuestro lado, sobre todo el primer mes, está al quite, o sea, lo que necesitéis le tenéis al otro lado del WhatsApp, ¿vale? Exactamente. Siempre hay un soporte que cuando Sí, incorporáis esa tecnología, pues muchas veces os sentís que decir, ¿esto cómo era? ¿Y cómo hago esto? O sea, eso pues es. siempre tenéis ahí ese apoyo que es importante, no que te lleves la máquina, como he visto en algunos casos, va el comercial, te hace una y luego dices, vale, y ahora tengo este problema y cómo salgo de aquí, ¿no? Eh, pero bueno, Eso es. yo creo que es una oportunidad que tenéis. Además, Rafa os ha dado la política comercial que me ha encantado, Mm, ya hecha, o sea, lo que tenéis que cobrar, cómo tenéis que ofrecerlo, o sea, es que sí, mejor sí. no lo puede hacer. Así que muchas gracias a vosotros, Emilia. Muchas gracias y grabaré, esto está grabándose, con lo cual lo subiremos y nada, nos vemos pronto. Y ahora pues a trabajar, a vender muchos progresivos y a hacer muchas pruebas. Y a empezar a pensar en cobrar si no cobráis Sí, vuestra profesión, ¿vale? Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias. a vosotros, a Muchas ti por gracias, comentarlo. Carlos, y nos vemos a la próxima. Hasta Chao. luego. Hasta luego.